Mis distinguidas hermanas, mis respetables hermanos, buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio Diálogos del Evangelio. Producción independiente impulsada por miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde amigos y miembros comparten sinceramente el Evangelio restaurado a través de nuestro canal en YouTube, Colob TV, y esta página en Facebook. Invitamos a todos los hijos de Dios en todo lugar a que se unan a nosotros en esta gran labor. Vengan y vean. Disfruten el tema preparado para el día de hoy. Y es un tema muy importante, el cual vamos a compartir con todos ustedes, miembros y no miembros, porque hay muchísima gente que nos sigue, que no es de nuestra iglesia, y a ellos tratamos de llegar con nuestras enseñanzas en este espacio. El tema para el día de hoy es historia familiar. Vamos a hablar de historia familiar desde lo básico. Necesitamos conocer, necesitamos enseñar respecto a este nuevo mandamiento. Es un gran mandamiento que se nos ha dado, donde, por supuesto, llegan las bendiciones de este lado para el otro lado. Atravesando el velo, llegan las bendiciones para las personas que partieron antes, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una breve introducción, muy breve introducción, pues tenemos especialistas que nos van a hablar de este tema. Vamos a hablar de historia familiar, por supuesto, y también vamos a hablar sobre genealogía, ¿no? Entonces, ¿qué es historia familiar? ¿Qué es la genealogía? ¿Qué son estos aspectos? ¿Cómo podemos trabajar en estos temas que muchos no conocemos, que muchos quisiéramos saber y poder introducirnos a este maravilloso mundo de bendiciones? Solamente mencionar al principio de este nuestro espacio, Diálogos del Evangelio, la obra de historia familiar tiene el poder de hacer algo por los que han muerto. Recibir estas bendiciones, los que se dedican a hacer historia familiar, por supuesto que están trabajando en bendiciones por personas que lamentablemente han partido, y nosotros estamos dedicados a esta obra por redimirlos. Vamos a hablar, hermano Miguel, hermano Miscuba, hermana Nicole, a todos ustedes, yo les damos la más cordial y respetuosa bienvenida sobre estos términos que muchos tal vez no conozcan, muchos sobre genealogía. Queremos comenzar a hablar sobre redimir y sobre la historia familiar, los árboles familiares y demás. Hermano Miguel Mamani, un especialista en este tema, háblenos brevemente sobre lo que es y lo que significa historia familiar. Buenas noches a todos. La historia familiar, por lo menos para mí, no es simplemente descubrir a nuestros antepasados, no es solo eso. Debemos conocer mucho más a fondo de quiénes somos. Por ejemplo, al estudiar he descubierto muchas cosas muy interesantes de que realmente cómo son nuestros antepasados que vienen. Al principio me hace difícil. No conocía a mis abuelos, no conocía a nadie. Pero a medida que pasa la investigación, podía entenderlo, que tenemos, diría que nuestras dos partes de procedencia. Uno, somos directamente descendientes españoles, y por un lado, somos también descendientes de los, digamos, del imperio incaico, cosas como así. Somos latinos. ¿Ya? Aparentemente, tal vez por
por el comenzar solamente la primera parte de nosotros, a nuestros abuelos, podemos encontrar que tenemos mucha poca relación, mejor dicho, pero más allá de eso es que podemos encontrar de que, quiera ser o no, tenemos esa relación española y también americana. ¿Ya? Caso mío, si se liberarían mis apellidos, nadie podía imaginarse que yo tengo descendientes de España, que algunos de ellos vinieron de Almendralejo y otros de Principado de Asturias, vinieron por España, México, luego llegaron por, por Chile, Concepción. Entonces encontramos de esta manera la historia. Cuando hace mucho tiempo conocíamos, por ejemplo, los más antiguos, el programa de PAF, donde podíamos encontrar algunas informaciones más, que podemos registrar otros datos más, lo que ahora tal vez no estamos haciendo. Si evidentemente usamos este manual, hay poca información, pero podemos ampliar mucho más. Por ejemplo, en este dato encontramos eh, qué le gustaría que nuestros descendientes sepan de nosotros, lo que nuestros abuelos nunca lo hicieron, pero nosotros podemos hacer. La historia familiar es bastante amplio. No es el hecho de encontrarme quién era mi abuelo, mi bisabuelo, etc. Encontrarlo que tal vez algunos de ellos tenían cierta enfermedad que no sabemos, puede ser que es hereditario. Encontramos ese tipo de datos. Entonces, la historia familiar abarca mucho, no solo de mi papá, mi abuelo, quiénes son mis bisabuelos y dónde fueron. Tengo entendido de que mi abuelo, por ejemplo, tenía varios hermanos. Puedo imaginar dónde están ellos. O sea, no conocen, porque no hay registros. No podemos encontrarlo. ¿Sí? Pero hay que investigarlo. Cuesta, ¿cierto? Necesita tiempo. Yo hasta este momento estaba investigando acerca de algo así de 20 años y todavía me sorprendo que hay muchos otros más. Eso sería lo que puedo compartir con usted. Muchísimas gracias, hermano. Es un conocimiento el cual usted comparte, un conocimiento de la experiencia. Por supuesto que se requiere tiempo, por supuesto que se requiere investigación, estar sumido en esto de la investigación familiar. Según su percepción, según su propia experiencia, hermana Nicole, ¿qué es para usted, brevemente, por favor, historia familiar? Lo mismo le vamos a preguntar al hermano Luis Cuba. Buenas noches, hermano Oscar. Buenas noches a todos. Estoy muy agradecida por estar aquí. Para mí, historia familiar es una obra de salvación. Además de lo que dijo hermano Miguel, y me uno a lo que dijo, es más allá de saber de nuestros antepasados. El presidente Tomás S. Monson dijo que nosotros aprenderíamos algo más de nosotros mismos al descubrir cosas de nuestros antepasados. Realmente sé que la historia familiar nos ayuda a eso, nos ayuda a ver los vínculos, las características que teníamos con nuestros antepasados. Y es muy especial poder a saber y participar de esta obra de salvación que es la historia familiar. Sí, para mí la significancia de historia familiar es más que importante, ¿no? Porque si no tenemos esa unión, ese amor que debemos tener hacia nuestros familiares, nuestros antepasados, si no existe eso, no existe salvación, porque nosotros sabemos bien lo que dijo el profeta cuando él nos exhorta diciéndonos que ellos no son salvos sin nosotros y nosotros no somos salvos sin ellos. Esa es una manera
para mí personalmente de exhortación, ¿no? Porque ¿de qué sirve que sepamos la doctrina pura de Jesucristo, de que hagamos muchas cosas dentro y fuera de la iglesia, si no tenemos amor? Y más amor a nuestros antepasados. Si no tenemos eso, no existimos. En realidad, hermanos, el testimonio que tengamos de historia familiar nos va a impulsar, hermanos, a tener ese ánimo, esa energía de trabajar en busca de nuestros antepasados, el amor que tengamos a nuestros antepasados. Porque si bien muchas personas realizan su historia familiar, su árbol genealógico, lo hacen tal vez por alguna curiosidad, por alguna situación ajena a la visión espiritual, ¿no? Y muchas veces nos ha sucedido, pero si tomamos en cuenta este aspecto, que es un pilar también de nuestra salvación, tomamos en cuenta muy en serio, bajo oración y ayuno, vamos a tener el espíritu de Elías acompañándonos para lograr grandes cosas por nuestros antepasados. Son ellos tan importantes como nosotros. No los vamos a dejar titulados como los olvidados, sino son personas que llegan a ser los eslabones de nuestra salvación, ¿no? Y ellos saben bien, ahora saben bien en qué aspecto espiritual se encuentran, ¿ya? El hermano Miguel hace rato relataba, ¿no? Tantas experiencias que él desconocía antes de hacer su historia familiar, su árbol genealógico. Y ha encontrado gran riqueza, una gran riqueza espiritual, yo lo diría, una gran riqueza espiritual al conformar su historia familiar. Y yo estoy seguro que el hermano tiene un gran testimonio de este trabajo que él ha hecho. Muy bueno, hermano Luis Cuba. Su participación siempre es importante. Vamos a hablar en el siguiente punto y vamos a referirnos a la genealogía. ¿Qué es lo que sabemos? Muy brevemente sabemos de la genealogía, que es uno de los aspectos más asombrosos sobre la genealogía, es que nos da una comprensión de quiénes somos, ya lo dijeron ustedes, y que hay una conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Y debido a ello, a nuestro conocimiento de saber de quiénes somos y el poder enseñar a nuestros hijos de dónde vienen, familia de nuestro Padre Celestial y tener a un Salvador como Jesucristo, quien nos une en una gran familia. Hermana Nicole, explíquenos, como para hacernos entender, qué es genealogía. La genealogía, hermano, como usted explicó, nos ayuda a nosotros a entender de dónde venimos. Hermano Miguel nos relató experiencias y cada uno de nosotros que está participando en esta obra nos ayuda a poder comprender y saber de dónde venimos. ¿Sí? Es la recopilación de registros que nos ayuda a ver los vínculos que tenemos con nuestros antepasados, de dónde son ellos, qué características tenían ellos en la ciudad que han nacido, de dónde han venido, el por qué han llegado aquí. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a averiguar más sobre la identidad y el por qué estamos aquí. Eso sería genealogía. Excelente, hermana, excelente. De verdad, muy importante tener este conocimiento. Hermano Miguel, hay preguntas que permanentemente nos hacen, eh, pero personas y amigos que no son miembros de nuestra iglesia. Entonces ellos quieren saber si su condición de no ser miembros de la iglesia de Jesucristo los anula o los habilita para que puedan tener también este derecho, esta bendición de tener un paso
para poder recibir, para poder investigar y puedan ustedes como especialistas ayudarlos a encontrar, a armar su genealogía, armar su árbol genealógico, tal vez encontrar también a sus antepasados. ¿Pueden personas que no son miembros de la iglesia investigar sobre sus antepasados, hermano Miguel? Muy bien. Actualmente el sistema no es precisamente para los miembros simplemente. Todas las personas, sean o no miembros de la iglesia, pueden acceder fácilmente para investigar e encontrar los registros y buscar quiénes son antepasados. Simplemente en el sistema, actualmente en la computadora, nos aparecen algunas pestañas donde puede accederle como miembros y como no miembros. Pueden registrarse y pueden hacer. Los miembros simplemente registran con el código que le permite a los miembros ese código, permite acceder a las ordenanzas del templo, lo que no permite a aquellos que no son miembros de la iglesia, porque tampoco lo van a hacer, tampoco van a entender. Sin embargo, hoy por hoy, el sistema nos arroja mucha información, muchísimo, ¿no? Y cualquier persona. Cuando yo estaba en centro de estudio familiar, vinieron alguna vez personas que no son miembros de la iglesia tratando de encontrar para algunos trámites, inclusive de sus antepasados. Pueden hacerlo. Actualmente, inclusive se pueden copiar registros originales. Es una gran bendición que tenemos dentro de la iglesia por contar ese apoyo, lo que antes no teníamos. Lo que los más antiguos que somos, teníamos que andar por todas partes. Inclusive teníamos que ir a los cementerios o a las iglesias católicas para encontrar registros. Así que personalmente caminaba por todas partes, tratando de averiguar, no era fácil. Pero hoy la gente puede hacer más fácil. Vuelvo a decirlo, que este sistema de historia familiar no es solamente para miembros, sino para todos, donde pueden hacer sus genealogías hasta donde se pueda. Eso sería mi participación. Excelente, hermano. Ya conocemos, ya nos estamos armando más o menos una idea de lo que es historia familiar, y ya conocemos lo que es y lo que significa genealogía. Hermano Luis Cuba, brevemente también, por favor, ¿qué propósito tiene todo esto? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué conseguimos con todo esto? Sí, hermano, el propósito de todo esto es el mismo que tiene en sí la iglesia, y es el de unir familias. No es una, digámoslo así, no es una sección aparte dentro de la iglesia, ¿no? Sino es un todo. Y eso es lo interesante, es el todo. La iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo, ¿no? No son los muros, no son las construcciones que tiene la iglesia dispersas en el mundo. Eso no es la iglesia, eso es parte de la iglesia. Pero la iglesia en sí somos nosotros. No hay iglesia si no está unida. No existe iglesia si no está unida. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nosotros no somos sin nuestros antepasados y ellos no son sin nosotros. Entonces, no podemos tener una identidad, como decía la hermana Zulka. No podemos tener una identidad presente en la actualidad si no conocemos nuestro pasado. Porque nosotros un día vamos a llegar a ser pasado, un pasado en la historia. Entonces, las generaciones que vienen van a ser una genealogía de nosotros. ¿Quién fue el hermano Luis Cuba?
cómo contribuyó en la obra del Señor dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, nuestra identidad es desde esa raíz, nuestra identidad espiritual tiene esa raíz de unir a las familias, porque la iglesia está conformada con familias. La iglesia sin familias no existe. Eso es, hermano, parte de lo que podría decirles. Excelente, hermano, excelente, de verdad. Hermana Nicole, historia familiar trata sobre la salvación de los muertos. A esto vamos a entender de que han fallecido familiares nuestros, parientes, inclusive amigos, habrían perdido la vida, pero se fueron de este mundo sin conocer el Evangelio. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo, ¿no es cierto? Y en nuestro conocimiento popular, lo que nos han enseñado los abuelos, nuestros antepasados, es que nos dicen siempre, y este conocimiento se ha ido traspasando generación tras generación, de que nadie se va por completo. Ese conocimiento popular está muy arraigado en nuestra población, en nuestra cultura. Y sabemos con toda certeza, nosotros ya como miembros de la iglesia, de que las personas que han fallecido han partido a un lugar donde están a la espera. Ellos partieron sin conocer el Evangelio, pero están ahí en una, por así decirlo, en una sala de espera, esperando de que nosotros hagamos algo. ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué se puede hacer por estas personas que se fueron sin la oportunidad de conocer el Evangelio, hermano? Realmente es así como usted dijo, hermano Oscar. Nosotros tenemos la certeza de que muchos de nuestros antepasados que no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio aún tienen esa oportunidad en ese mundo o sala de espera. Realmente es una gran bendición tener la historia familiar ahora. Eso nos ayuda a comprender que nosotros podemos hacer algo por nuestros antepasados. Es uno de los propósitos también por los cuales nosotros hacemos historia familiar. Aprendemos, como usted mencionó en Primera Pedro, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, que Jesucristo mismo enseñó esta doctrina, el que aún en ese mundo se está enseñando el Evangelio. La diferencia es que ellos ya no pueden hacer convenios con nuestro Padre Celestial como los hicimos nosotros. Sabemos que existe y se ha practicado y se practica el bautismo por los muertos. Sabemos que en 1 Corintios 15:29 el profeta Pablo nos enseñó sobre eso y habla sobre que en ese tiempo aún también se hacía el bautismo por los muertos. Hay un propósito y nosotros podemos hacer algo. Mediante la historia familiar podemos buscar antepasados que no han conocido este evangelio y no han podido hacer estos convenios. Y nosotros podemos realizar en su nombre de ellos. Ah, Podemos hacerlo en un lugar aún más sagrado que es el templo, un lugar que está, nosotros podemos entrar y hacer estos convenios por ellos. El propósito es el que se nos promete en Malaquías, capítulo 4, el versículo 6. El profeta Elías iba a venir para que nosotros podamos hacer esto. Y es que se pueda volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Esto hace que muchos de nosotros se interesen por el bienestar eterno de su familia pasada, presente y futura. Esto hace que nos interesemos en buscar los registros de nuestros antepasados para poder hacer estos convenios. Realmente sé, y yo lo he hecho, que podemos hacer estos convenios por nuestros antepasados. Y es algo maravilloso para aquellas personas que ah, piensan que no van a ver a sus familiares. Sé que si nosotros podemos hacerlos, vamos a poder verlos aún más allá.
Es un conocimiento tan especial que estamos dispuestos a poder compartir mediante la obra de historia familiar y mediante el conocimiento que tenemos del plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Nicole. Hermano Miguel, usted relátenos experiencias que haya tenido al unir su familia, al hacer la obra de salvación por personas que han pasado al otro lado del velo. Una de las cosas que tengo la experiencia, quizá muchos no lo tienen. Cuando hace muchos años mi madre falleció y siempre quise hacerlo, la obra por ella. Cuántas veces me pidieron que enviara su nombre, pero no lo hice porque yo quería hacerlo. Finalmente llegó la oportunidad y aquella ocasión precisamente me asignaron como obrero del templo, específicamente sobre el velo del templo. Y justo donde tuvo que recibirlo a mi madre. Imagínense la experiencia que puedo tenerlo. Y a veces uno derrama lágrimas al recordarlo, la bonita experiencia que uno vive. Precisamente por eso hago por todos. No quiero simplemente ir al templo y estar solo ahí. Cuando voy, tengo que hacer algo, porque ellos necesitan. Ellos no tienen la culpa de no haber conocido. Dios no puede juzgarlo por eso. Él es justo. Él les ama. Todos somos sus hijos. Por lo tanto, no importa qué han hecho en su vida. Hicieron lo que hicieron porque no sabían ni conocían. Pero ahora necesitan ser salvos. Por eso las revelaciones nos dicen que hay un eslabón conectivo. Tenemos que conectarnos. Hace rato creo que han dicho de que no podemos ser salvos nosotros solos, ni ellos tampoco. Es más difícil para ellos que para nosotros, porque ellos no pueden hacer nada, pero sí podemos hacer nosotros. No pensemos quiénes eran, lo que nos importa es que hagamos por ellos. He vivido esas experiencias y por eso tengo siempre presente el templo, toda la vida. Siempre me gusta tenerlo, un cuadrito así. Me gusta tenerlo y lo hago. No me, no, no me interesa el tiempo, pero quiero tenerlo siempre en mi cuarto. Sé que Dios nos ama, nos bendice tanto. Y es lo que comparto con ustedes. Maravilloso, hermano. Maravilloso de verdad. Al hacer la investigación, al armar nuestro árbol genealógico, al, por supuesto, hacer la obra vicaria. Explíquenos qué bendiciones recibimos nosotros de este lado del La bendición que recibimos nosotros no es solo una, ¿no? Es infinita, hermanos. Estamos plantando el reino de Dios en la tierra. Imagínense, estamos plantando el reino de Dios en la tierra. Estamos ayudando en la obra de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Si no sois uno, no sois míos, dice el Señor. Entonces, con ese deseo y ese amor, nosotros plantamos, trabajamos en la viña del Señor, conformando nuestro árbol genealógico. Y la experiencia que yo tuve, la primera experiencia que tuve en el templo de hacer la obra genealógica, por dos de mis abuelos varones, con la ayuda de mi esposa, presente ahí conmigo, que representó a mis dos abuelas,
mis dos distintos padres, ¿no? De mi papá, de mi mamá, obviamente. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Hacer algo por ellos, como alguien dijo también, no importa qué hayan hecho, quiénes hayan sido, porque no nos toca esa parte de nosotros, no nos toca esa parte de examinar qué habían hecho o qué hayan dicho, cómo hayan actuado, no nos toca esa parte, lo que nos toca a nosotros es hacer la obra vicaria por ellos, inmiscuirlos a ellos, invitarlos a ellos espiritualmente a que sean parte del reino de Dios. Y esa experiencia que uno tiene pues no tiene precio. Es una perla de gran valor que se queda en el corazón, hermanos. Una perla de gran precio que se queda en el corazón. De un gran valor, hermanos, infinito que está dentro del corazón. Saber que en poco tiempo vamos a volver a estar con ellos, con nuestros antepasados, y decir, gloria a Dios, porque nos da la oportunidad de estar por las eternidades con ellos. Y no hemos sido solo un momento en la tierra, sino que el plan de Dios tiene un propósito, ser infinitos, hermano, y juntos. Grandes verdades, hermano. Lo que ustedes han explicado ha llegado a muchas personas que en realidad conocen o conocen muy poco sobre este tema. Bautizarse por nuestros seres queridos, sellarnos a nuestros padres que partieron y hacer esta obra por nuestros antepasados, por nuestros familiares, es una verdadera obra de amor. Es ministrar, como así ministramos en la vida, en esta vida por los vivos, así también nosotros ministramos por los que se fueron, ¿cierto? Tenemos ya muy poco tiempo, tenemos solamente unos cuantos minutitos. Quiero pedirles, comenzando de la hermana Nicole, pueda expresarnos y darnos su testimonio sobre este maravilloso, sobre este milagro que tenemos, sobre este regalo, sobre este don que Jesucristo, Dios, nos dio para hacer la obra vicaria por nuestros fallecidos, por nuestros muertos. Hermana Nicole, el tiempo es con usted, luego el hermano Miguel y el hermano Luis Cuba, y vamos cerrando esta noche nuestro espacio de diálogos del Evangelio. Yo sé que la historia familiar es una obra de salvación que nos ayuda a nosotros y a nuestros parientes que han fallecido. Yo sé que el bautismo por los muertos es ordenado por Dios y es una oportunidad más para ellos. Sé y testifico que esta obra es perfecta, que Dios nos ama y ama a cada uno de sus hijos, ama a las familias y por esta obra Él desea que todas las familias puedan estar unidas en la eternidad. Sé y testifico que Jesús es el Cristo, que esto es un maravilloso don y una gran bendición, y todos aquellos que participen van a ver el amor de Dios en su familia, ahora, en el pasado y en el futuro, y en la eternidad. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, adoramos a un Dios vivo. Él está vivo. Él mismo restauró su evangelio sobre la tierra. Y realmente es su plenitud. Hacemos convenios como bautismo. No se conoce muy bien en la antigüedad, pero se menciona algunos pasajes que evidentemente sí existía bautismo. Yo lo sé con todo mi corazón, que Él nos ama, así como los vivos y así como los muertos. Todos somos sus hijos, así como los que hemos pasado esta tierra, los que han pasado
y los que aún no han venido, todos son sus hijos. Él como padre llama a todos esos hijos que tiene. Doy testimonio de que Jesús es el Cristo. Nuestro Padre Celestial nos ama. Su amor es infinito, que no podemos comprenderlo. Y aún en este tiempo que pasamos momentos difíciles, Él igual nos ama. También nos dio el albedrío para ejercer por nosotros mismos sin que nadie nos obligue. La salvación está en nuestras manos. Les dijo este humilde comprensión en mi testimonio. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sí, hermanos, esta es una obra de amor, y tiene como base ese sentimiento mismo, ¿no? Que es el amor hacia nuestro prójimo, especialmente a nuestros familiares. Como lo había dicho anteriormente, todo se basa en el deseo de quererles ayudar a ellos, lleno de ese amor que tengamos hacia ellos, hermanos. Si no tenemos amor hacia ellos, no lo vamos a hacer. Simplemente va a ser un llenado de datos y todo va a quedar ahí. Lo que implica en este trabajo de la obra genealógica, historia familiar, es trabajar con ellos, por ellos y para ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que basarnos en las escrituras, saber que ellos sí están siendo enseñados en el mundo de los espíritus. Nuestra parte es hacer todo aquello cuanto podamos aquí, en este tiempo, en la tierra. Y en verdad, no lo hacemos mecánicamente, sino en esas palabras que nosotros conocemos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Os dejo un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? Entonces, ese es mi testimonio, hermano. Que todo lo que hacemos en la obra del Señor sea con amor. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Nicole. Gracias, hermano Luis Cuba. Gracias también al hermano Miguel Mamani por su participación en este nuestro espacio, Diálogos del Evangelio. Terminamos estos minutitos que tenemos para compartir el Evangelio, para hablar de la palabra de nuestro Señor, haciendo referencia al presidente José Smith. Él nos extendió esta elocuente invitación para que avancemos en la obra de redimir a nuestros antepasados. Hermanos, no hemos de seguir adelante en una causa tan grande, avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emmanuel, que antes de que existiera el mundo, decretó que los habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente domingo. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Hasta la próxima.